día de día laboral para muchos, de descanso para otros acá en Chile. Y bueno, vamos a continuar con el capítulo 6 del libro de Efesios. Hoy día concluimos este libro, sin antes decirle que tenemos culto el día de hoy en el lugar de Pasaje Trieste, 15, 57, 1457, perdón, lo cual estaremos con todos los hermanos ahí sentándonos a la mesa del Señor, con la ayuda de nuestro Señor en este tiempo, ¿cierto?, de vacaciones, de muchos que están eh, vacacionando, descansando, ¿cierto?, de sus trabajos, pero con los que queden, bueno, ahí estaremos, hermanos amados, aquel día, eh, hoy día siendo partícipes de esta cena del Señor, sentándonos a la mesa para recordar el sacrificio, la muerte de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. ¿Mm? Así que lo esperamos el día de hoy a las 19:30. Bueno, y en los lugares donde haya culto, usted reúnase, ¿cierto? No se quede en casa, es importante. Nuestras oraciones por nuestra amada hermana Patricia Muñoz y su familia. En estos momentos difíciles hemos tenido noticias muy buenas, por decirlo así, pero esperamos en Dios que Dios haga siempre su voluntad, amén, su perfecta voluntad. Animamos también a nuestros hermanos Vázquez Muñoz a acercarse al Señor, a no dejar pasar esta oportunidad de poder volver, ¿cierto?, a servir a nuestro Dios y Salvador Jesús. También saludamos a nuestro hermano Rodrigo Vázquez, a su madre Janet, a mi hermana y a todas las hermanas que nos ven de diferentes lugares y que siguen, ¿cierto?, en el canal YouTube y, y, en, y en todos los medios, ¿cierto?, de comunicación que estamos de una u otra manera, las enseñanzas de la palabra de nuestro Dios. ¿Cuál es el propósito? El propósito de enriquecer, como dice el apóstol Pablo, enriquecer la iglesia, enriquecer a su iglesia. Como así como fuimos enriquecidos nosotros por el conocimiento, ¿verdad?, por la sabiduría, así también queremos nosotros en Cristo enriquecer a la iglesia de Cristo. Amén. Bien, el capítulo 6, verso 10 en adelante, ahí vamos a estar pidiéndole al Señor, ¿cierto?, que nos dé la gracia y la sabiduría necesaria para llevar a cabo esto, de poder exponer la palabra de nuestro Dios. Un abrazo fraterno a todos los que nos ven en Chile y en el mundo entero. Dice, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En estos 3 versículos, el apóstol Pablo da a conocer, animando a la iglesia a fortalecerse por la intensidad que tiene esta lucha. Aclara verdaderamente que no es contra sangre ni carne. Los apóstoles nunca miraron la lucha, por ejemplo, contra el Imperio Romano, que estaba de turno en aquel tiempo, ni con aquellos enemigos que se levantaban en persecución contra la iglesia, sino que miraban, más allá el sentido de la lucha, y no porque era una imaginación propia, personal,
sino porque hay una revelación que nos muestra quiénes realmente son nuestros enemigos y cómo van operando, ¿cierto?, en las tinieblas, en la oscuridad, para poder seducir nuestra alma y una vez más llevarla cautiva al pecado, sujetarla al pecado. Porque hoy día no servimos al pecado, no servimos al diablo como lo hacíamos antiguamente, sino por la gracia de Dios hemos escapado. Por eso que nuestras prácticas deben ser como creyentes, y esto es lo que esta carta nos ha venido diciendo en todos sus capítulos, en todas sus direcciones. ¿Mm? En cuanto al comportamiento, en cuanto al pensamiento, en cuanto, hermanos amados, a nuestra convicción. Claramente esta carta nos revela quiénes somos, nuestra posición, nuestra condición hoy día, y con respecto a esa condición y a esa posición nos da las directrices para que podamos nosotros actuar. Por eso que nuestros problemas, nuestras diferencias, las arreglamos a la luz de la palabra, sujetándonos a ella, obedeciendo a ella, a la palabra de nuestro Dios. ¿Mm? Y Pablo aquí denuncia que debemos fortalecernos. ¿Dónde? ¿Dónde? En el Señor y en el poder de su fuerza. Debemos estar cerca de Dios, hermano, cada día, cada momento debemos buscar a Dios, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Y luego aconseja que debemos vestirnos, escuche bien, vestirnos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Miremos a Cristo en el desierto, perdón. Miremos a Cristo en el desierto. Él ayunó 40 días, 40 días. Se sujetó a la voluntad de Dios. Y en el día del hambre, el tentador vino para tentarle. ¿Se fijan? Las acechanzas del enemigo, hermanos amados, debemos nosotros cuidarnos de aquellas cosas. Son trampas, las acechanzas son trampas que el enemigo pone en nuestro camino para desviarnos del camino y para que así no sigamos en el camino y enfriar nuestra fe, ¿verdad? Nuestra convicción, y así volvernos a esclavizar como antes nos tenía. Por eso que la perseverancia, hermanos amados, es importante. El perseverar en lo que hemos creído. Por eso que dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces Pablo advierte aquí, luego, ¿cierto?, de todo lo que hemos ido aprendiendo en la carta a los Efesios, en qué condición, hermanos, debemos estar. Debemos siempre fortaleceros en el Señor, no buscar la fortaleza en otras cosas. No, en otras cosas no vamos a encontrar fuerzas para poder vencer al maligno, para poder vencer la prueba, para poder vencer nuestro paso en esta tierra, porque aunque fuimos perdonados, aunque estamos justificados, aunque estamos santificados, hermanos amados, falta un paso, el llegar a la gloria, el ser glorificado. Este es un paso, hermanos amados, que nos falta y que nosotros debemos de una u otra manera cumplir. Entonces dice, advierte que no tenemos lucha, esa lucha que es una lucha espiritual, que no es una lucha carnal, sino una lucha espiritual. Dice luego, por tanto, de acuerdo a esto, de lo que está advirtiendo el apóstol, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda.
no una parte. Lo incompleto no sirve, no puede ser contado, no sirve, porque está incompleto, no hay éxito en lo que es incompleto. Entonces dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. El día malo, el día negativo, el día de la aflicción, el día de la adversidad, ¿cómo resistimos esos días? ¿Mm? Hay mucha gente que cae en depresión, mucha gente que cae eh, en sus debilidades, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no se está fortaleciendo el Señor. Hay muchos que dicen, yo tengo fe, pero no está en los parámetros que Dios demanda para poder fortalecer su fe. Y muchas veces esa fe es solamente de labios. Entonces, estad pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? Y vestidos de la coraza de justicia. Dos cosas importantes. ¿Y qué es la verdad? La suma de tu palabra es verdad. Vestidos o ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, con la palabra. No debemos poner en duda, hermanos, la palabra de Dios. Vestidos con la coraza de justicia. Practicar continuamente la justicia. Ser justo como nuestros primeros hermanos, practicando esa justicia, no la justicia del hombre, la justicia de Dios. A través de la verdad nos enteramos y aprendemos cómo debemos actuar. Ahí está la importancia de la palabra, de la predicación, de la exposición de la palabra. La exposición de tu palabra alumbra. Mire qué importante. Alumbra. Exponer la palabra verdadera nos da mucha ventaja, hermanos amados, contra el enemigo. Nos da esa garantía de triunfo, es decir, que vamos de triunfo en triunfo, no de fiesta en fiesta, de triunfo en triunfo. ¿Por qué? Porque la verdad, el estar vestido, ceñido por la verdad, nos permite y nos abre paso a todo lo demás. La verdad, conozco que lo que es, hermanos, practicar la justicia, la coraza. Y calzado, dice, los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Lo que Pablo escribe, hermanos amados, es como una vestimenta de un guerrero, ¿verdad? Lo está describiendo aquí. Y mire, ahí hay una expresión en Isaías 52:7. A ver, vamos a buscar Isaías 52:7 y vamos a ver esta referencia que dice así, hermanos amados, dice, hoy, perdón, cuán hermosos son sobre los montes los pies que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, del que publica la paz, el evangelio de la paz, de poder llevar la novedad de vida a muchos, de llevar el evangelio. Esto es lo que Pablo está diciendo. Ponernos el calzado, ¿verdad?, del apresto del evangelio y llevar esta buena noticia a muchos. ¿Está cambiada la cosa? Sobre todo dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del mal. Si comparamos el escudo que utilizaban en aquellos tiempos, un escudo grande, cubría casi todo el cuerpo del hombre. Eso quiere decir, hermanos amados, que nuestra fe tiene que cubrir todos nuestros pensamientos, ¿verdad? Para que así no haya ni una sombra de duda en nosotros. Cuando hay duda, empieza el alma a titubear y empieza a flaquear. Cuando Pablo parte con esta vestimenta y parte diciendo la verdad, ahí está la base fundamental de todo creyente, de todo hijo de Dios.
Comparte con la Escritura. Por eso que nosotros a diario tenemos que darnos el tiempo de poder leer y estudiar la palabra de nuestro Dios. Sí, parte ahí y luego todo lo que resta. Amén. Todo lo que resta de la vestimenta. Luego dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. Mire, abre y cierra con lo mismo. Pero ahora dice, tomadla. ¿Mm? Tomad el yelmo de la salvación, uno, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ejemplo, Cristo estaba vestido de la verdad, de la palabra. Y cuando vino el maligno a tentarlo, combatió, sacó la espada. Escrito está. ¿Me entiendes? Escrito está. O sea, hermanos amados, estaba vestido, pero también la divulgó, peleó con esa espada. Porque Pablo dice que la escritura o la palabra de Dios es como una espada de dos filos, cortante, ¿cierto? Penetrante, que penetra, que discierne los pensamientos, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de esa palabra, la palabra por sí sola ejerce el poder que ella tiene. Mis palabras, dijo Jesús, son espíritu y vida. Isaías dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Fíjese la importancia en esta vestimenta en cuanto a la palabra de Dios. Por eso siempre insistimos, hermanos amados, en que la iglesia debe abundar. La palabra de Cristo more en abundancia. Muchos dicen, pero son teólogos, pura teología. No, la palabra de Dios. Y si usted va al diccionario y busca la palabra teología, la palabra teología es conocimiento de Dios, teología, conocimiento de Dios. No tiene ningún mal en que el hombre, y al contrario, Dios demanda que el hombre le conozca. Por algo se hizo carne, por algo se hizo visible. Y él vino y enseñó abiertamente y directamente a los hombres. Entonces no hay ningún pecado. Cuidado cuando ocupemos mal esa palabra. Es como cuando el apóstol Pablo dice crecer en el conocimiento, ¿verdad? Y en la gracia. Habla de un crecimiento parejo. Luego dice orando. Esto es lo que necesitamos. Orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. Aquí es importante lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia. El orar en el Espíritu, suplicando, rogando. Esto es necesario. ¿Por qué? Porque debemos dejar. Y aquí es donde lo que hablábamos el otro día, de cuando el Espíritu Santo, ¿cierto?, opera en nosotros, en hablar en lengua, ¿verdad? En una lengua de oración, suplicando, ¿cierto? Y rogando de acuerdo a nuestra necesidad. Como dice el mismo Pablo, que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, ahí donde está la lengua, donde aplica, hermanos, el sentido de la lengua, de orar, ¿cierto? En un idioma que nadie conoce, pero sí, Dios lo conoce. El que habla en lengua habla, no habla a los hombres, sino que habla a Dios. Entonces, ahí está la importancia, hermanos, del bautismo del Espíritu Santo, del sello del Espíritu Santo y de la llenura del Espíritu Santo que debemos tener cada creyente. Lo necesitamos, claro, hermano, lo necesitamos. Entonces, debemos pedirle a Dios esas tres cosas: el bautismo, el sello y la llenura. Dice que los creyentes estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Fíjese, llenos. Algo lleno, hermanos amados, es algo impenetrable. Si usted tiene algo lleno, ya no cae más. Amén. Entonces, orando, dice, la oración es importante, hermanos, en nosotros. Ayúdenos el Señor a que en nuestra vida,
se genere una oración constante, una oración profunda, una oración, no una oración pública que hacemos en la iglesia, sino una oración íntima con Dios, apartar nuestro tiempo, que nos ayude el Señor hoy día en medio de una sociedad ocupada, una sociedad que no tiene tiempo, porque vive, ¿cierto?, en pos de los afanes y, y no tiene tiempo, ni para ellos mismos. Entonces necesitamos, hermanos amados, ese tiempo de oración. Nos ayude el Señor a dejar de lado las entretenciones, los afanes y poder volcarnos en oración para fortalecer nuestra alma. Necesitamos de Dios cada día. Hermanos amados, dice por todos los santos, orando, oración, súplica en el Espíritu, velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, dice el apóstol, a fin de que al abrir mi boca me sea dado palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Mm? Debemos orar por nuestros ministros, debemos orar por nuestros predicadores, para que Dios dirija esas mentes. Amén. Para que Dios los dirija y así, hermanos amados, Satanás no gane ventajas con respecto, ¿cierto?, a la iglesia. El mismo apóstol dice, por lo cual soy embajador en cadena, y con de nuevo hable de él como debo hablar. ¿Mm? Con poder, ¿verdad? Es la palabra de nuevo, es poder, ¿cierto? Con firmeza, con claridad, con seguridad. Es importante hoy día, hermanos, hablar con seguridad. Pablo expresa y dice, yo sé a quién he creído. ¿Mm? Los hombres del Antiguo Testamento tuvieron convicción para confrontar muchas veces a sus enemigos. Por ejemplo, los 3 varones, ¿verdad?, que fueron echados al fuego, ¿verdad?, a ese horno de fuego. Ellos dijeron, nosotros, rey, no te daremos respuesta con respecto a este asunto, porque los estaban obligando a arrodillarse. No te daremos respuesta, pero el Dios que nosotros servimos, Él te responderá. Y si no, dicen, o sea, si no responde, no nos vamos a inclinar ante tu imagen, ni la vamos a adorar. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían la convicción. La palabra dice que no debemos adorar imágenes, ni, hermanos, inclinarnos ante ellas, ni honrarlas, ni honrar. Entonces ellos tenían la convicción. Así también la iglesia tiene que tener la seguridad, hermano, y la convicción de lo que ha creído. Y mantener firme, pase lo que pase, aunque vengan las amenazas, aunque vengan las dificultades, los problemas que sí los vamos a tener. Muchas veces el creyente actual viene un problema y lo primero que hace es dejar el camino, abandonar la fe. Eso, hermano, no corresponde y no sirve para nada. Debemos permanecer en la fe. Al contrario, eso nos tiene que dar más apego al Señor. Desde que abrazamos este Evangelio, debemos tener, hermanos, esa convicción, esa certeza. ¿Qué es lo que es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿de dónde viene la fe? Del conocimiento de Dios, la palabra. Por eso que la vestimenta empieza con la palabra y termina con la palabra. Debemos entender eso, hermanos amados. Hoy día muchos se han alejado de la palabra, se han alejado del consejo de Dios. Ya no quieren oír la voz de Dios, prefieren oír otras cosas, prefieren prestar oídos a las fábulas, a las filosofías y a todas esas huecas sutilezas, como dice el apóstol Pablo, cuentos de vieja, que nada engendran en nuestra vida, que nada producen, que nada provocan, hermanos, son cosas vacías, vanas, no sustentan nuestra fe. Nosotros debemos buscar las cosas de arriba. ¿Para qué? Para sustentar nuestra fe. Y esto es lo que aconseja en cuanto a la vestidura de un cristiano, a la vestimenta, la vestimenta espiritual que debemos poseer. Amén. Y de esta manera, hermanos,
afirmándolos en la fe que nos ha sido dada, podemos derrotar, podemos vencer toda obra del maligno. Sí, no podemos. Luego dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago os los hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Pase a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Dos cosas que puedo resaltar de lo que Pablo en su despedida apunta aquí. Una, la razón por la cual Tíquico va a manifestar lo que se está haciendo y por qué se está haciendo. Recordemos que esta carta, lo dijimos al principio, fue escrita ¿de dónde? Desde la cárcel. Entonces, cuando usted ve a alguien que le ha predicado a usted en este lugar, entra duda, ¿verdad? Entra la incertidumbre, y por eso es que Pablo quiso escribir estas cartas, no solamente a Efesios, sino que hay 3 cartas más que Pablo escribe desde la cárcel, para alentar al creyente, para que el creyente no se desaliente, porque nosotros como seres humanos somos tendientes a desalentarnos, a desmayar y a empezar a claudicar. Por eso que en Apocalipsis la exhortación, fíjese cada una de las exhortaciones, porque nosotros podemos abandonar, a ver, con mucho miedo, por decirlo así, o con mucha soberbia. De una o de otra manera podemos abandonar el camino. Miedo en el sentido en que en lo que nos puede pasar por seguir ahí. Y soberbia es cuando empezamos a confiar en nosotros mismos. Entonces son como 2 polos diferentes, pero los 2 sentidos pueden hacer que el hombre se salga del camino y abandone la fe. Entonces Pablo envía a Tíquico, ¿verdad? Para que haga saber que Pablo está bien y que la fe está intacta, que la convicción, bueno, la carta lo dice, por supuesto, porque uno al leer la carta se da cuenta de la condición del que está escribiendo. Un hombre que está lleno del Espíritu Santo. ¿Mm? Un hombre que no le importa la adversidad por causa del Evangelio. Es lo mismo. Y no está con esa arrogancia de desviarse del camino. Al contrario, él está confiando en Cristo, confiando en la palabra del Señor. Y por eso que él escribe esta carta, inspirada por el Espíritu, para darle ánimo y corregir algunas cosas que son defectuosas en el hombre, en todo. Sí. El miedo es algo natural, que sentimos todos. La arrogancia está bien también, está en nosotros, en este cuerpo de carne, este cuerpo mortal. ¿Mm? Entonces, ¿cómo combatimos estas cosas? ¿Cómo Dios se toma los medios para combatir de esta manera? Enviando una carta y exhortándole que tengan buen ánimo, ¿cierto? A que se fortalezcan en el Señor, que se vistan de la vestidura que Cristo dejó. Entonces, por esta razón, Tíquico, ¿verdad? Dice, lo cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y consuele vuestros corazones. Por eso cuando viene una preocupación, viene el desconsuelo. Entonces, no, si Pablo está bien, tranquilo, vamos adelante, no nos desanimemos, sigamos luchando. Entonces, dice, a los hermanos y amor con toda la fe, dice, perdón, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestro corazón.
como decían antes, el llamado a atención que tiene el otro extremo, ¿verdad? El de la arrogancia, el de confiar en sí mismo, o el de sentir miedo y abandonarse a sí mismo. Son peligrosos. Y esto se produce cuando vamos, hermanos, paulatinamente, alejándonos de estas cosas, de las cosas del Señor. Muchos han abandonado por las congregaciones, han abandonado la oración, han abandonado, hermanos, el leer la escritura y empieza, hermanos, a producirse en el interior de aquel una convicción errónea. Acuérdese que nosotros somos carne. Por eso que en Isaías dice que el pueblo es como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae. Ciertamente, una flor que cuando está en su apogeo, ¿verdad? La podemos ver maravillosa, hermosa. Pero si esa flor es sacada de ahí, de donde está, de la raíz, ¿verdad? De esa planta, esa flor empieza a marchitarse. Esa flor cumple un proceso después que se va secando y muere. Como que la vida se va extinguiendo poco a poco. Entonces, repican las palabras del Señor, ¿verdad? Que nos dice que Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Y que no debemos, hermanos amados, apartarnos de la vid verdadera. Gloria al Señor. Muchas gracias, hermanos amados, por su atención. Ya el lunes, si Dios así lo permite, vamos a comenzar una nueva carta y les pido sus oraciones, también que compartan el programa y si hay dudas, bueno, escríbanos por Messenger, trataremos a la luz de la palabra de poder dar respuesta a esas dudas. Amén. Que el Señor Jesús le bendiga en esta mañana.